El estudiante Jonathan me había pedido de que les aclarara lo del cálculo del área para incluirlo en el primer informe. Bueno, voy a hacer un repaso de todo lo que se hizo en ese informe para aclararles ese cálculo del área. Ese experimento era el de mediciones y cifras significativas. Entonces, voy a hacer un repaso de todo lo que había que hacer en ese experimento para que todo quede claro. Bueno, ese experimento tenía por objetivo medir con varias cintas de distinta escala, las cuales resultaban unas mediciones que tenían distintas cifras significativas. ¿Qué hacíamos en ese experimento? Pues se medía el largo X y Y. O sea, este era X, el largo, y este era Y. Entonces ustedes debían medir con varias cifras significativas, con varias reglas, perdón. Una en decímetros, o sea, tenía una resolución de decímetros, otra tenía una resolución de centímetros y otra de milímetros. Y ustedes tenían que convertir todo esto luego a decímetros, ¿no? Las tenían que llevar las tres solo a decímetros para comparar el número de cifras significativas. Entonces, como resultado, ustedes deben escribir los valores de X como el valor observado más una incertidumbre, en este caso se le asigna una incertidumbre de resolución, y Y debería tener también un mismo valor de Y sub 0 con una incertidumbre de resolución en X. ¿Cómo se calculaba esa incertidumbre de resolución? Pues se calculaba con una fórmula que les di, que era la resolución de la cinta, de cada cinta, dividido 2 raíz de 6. Yo les indiqué que se puede hacer también 2 raíz de 3 dividido sobre 2 raíz de 3, pero generalmente se acostumbra a hacer para instrumentos de escala digital. Bueno, estas reglas decíamos que era de un decímetro, un centímetro y un milímetro. Finalmente esto resultaba como una resolución de todas en decímetros. Todas en decímetros resultaban resoluciones como, pues esta quedaba igual un decímetro. Esta pasándola a decímetros quedaría de 1,1 y la resolución de esta daba 0,001. Así era la primera parte. Entonces usted tenía que elaborar una tabla con tres mediciones, ¿no? En esa tabla ustedes colocaban aquí pues el tipo de instrumento o la escala. La escala aquí, la primera era en decímetros, le decía. Yo le llamaba unidad 1, pero bueno, para mantener claro, dejémoslo aquí en decímetros, en centímetros y en milímetros. Así aparecía la tabla. Bueno, luego acá ustedes tenían que señalar el número de cifras. O sea, ¿cuáles son las cifras de la medición? ¿Sí? Que eran las cifras ciertas, y las cifras ciertas son las cifras que indican las marcas de las cintas, o sea, las que ustedes son reales. Y también había en cada medida siempre se le asigna una cifra que no está marcada, que es la cifra incierta o la cifra apreciada, por decir algo.
Luego acá venía la medida. Y acá tenía que convertirla en todas en decímetros, ¿no? Aquí estaba la conversión. Conversión a decímetros. Bueno, listo. Entonces ya con esa tabla, bueno, aquí aparecen otros valores que es como la resolución, la, la, aquí apareciera sí, la resolución del instrumento, luego la cifra la incertidumbre, calculada con esta fórmula, y luego el error relativo, que el error relativo es la incertidumbre sobre el valor observado. Digamos, si lo hacemos en en x sub 0, pues sería sobre x sub 0, sobre y sub 0, sobre x sub 0, ¿verdad? Este para x sub 0, y esto se multiplica por 100. Bueno, dejémoslo así, así solito. El error relativo simplemente es eso, en x y y. Bueno, esta tabla era para tanto x como para y, se repetía. Bueno, una vez ustedes obtenían esos valores, primero los tienen que representar en esta forma. ¿Sí? Cada medida, ustedes la tienen aquí, pero luego las tienen que separar y escribirlas en esta forma, porque hay una pregunta de la guía que les dice, escriba los valores de x y y o de las mediciones en la forma x igual a x sub 0 más o menos la incertidumbre. Solamente tenemos la incertidumbre de resolución, aquí en este caso. Bien, entonces ya pasando a la siguiente página, hay que calcular el área y la incertidumbre. Porque si x y y tienen incertidumbres, entonces al calcular el área en la forma área es igual, en ese caso, el largo que era x por y. Ese es el área de la hoja. Entonces, ¿cómo calculamos la incertidumbre? La incertidumbre se calcula como x y y tienen incertidumbres, que las anotamos en la página anterior. Entonces, este área va a tener incertidumbre y finalmente el área usted la tendría que escribir como el área total, ¿no? Este sería el área observada, con los valores observados. Entonces, el área total o el área en forma general sería el valor observado más o menos la incertidumbre. En este caso es una incertidumbre propagada, calculada en el área. ¿Ya? ¿Cómo se calcula esa incertidumbre? Se calcula con la ley de propagación de incertidumbres. ¿Cuál es esa ley de propagación de incertidumbres? Dice que si usted tiene una función S, que es f de varias variables, entonces la incertidumbre en ese, o sea, si x y x, y y z tienen incertidumbres, entonces la función me va a generar una incertidumbre para el resultado en S, que es la raíz cuadrada de las derivadas de la función, derivadas parciales con respecto a x, por la incertidumbre en x al cuadrado más la derivada de f con respecto a y por la incertidumbre en y, esto le va al cuadrado, más todo lo que vaya ahí. ¿Sí? Se repiten. Eso es. Pero entonces en el caso del área, tendríamos que calcular aquí cada derivada esta es la función, ¿sí? X por y. Entonces tendríamos que la función, la derivada en ese caso del área
con respecto a x. Entonces al derivar x me queda solamente y, es y. Y la derivada del área con respecto a y es derivar solo y, entonces me queda x. Es así que si yo reemplazo eso acá, si yo reemplazo, entonces me queda que la incertidumbre en el área es, yo puedo escribir esto, escribir todo esto al cuadrado. Entonces voy a escribir aquí al cuadrado para quitar el símbolo de la raíz acá y me quedo solo con con estos términos de acá. Entonces la derivada del área con respecto a x es y. Entonces reemplazo aquí de f de x por y. Multiplicado por la incertidumbre en x. Todo eso elevado al cuadrado. Más la derivada de f con respecto a y. En ese caso del área con respecto a y es x. Multiplicada por la incertidumbre en y. Todo eso elevado al cuadrado. Esto escrito de esa forma así se llama la varianza. Es una varianza. Bueno, ahora lo que yo hice fue que como el área es x por y, yo divido todo esto por el área al cuadrado. O sea, la incertidumbre en el área se la divido sobre el área al cuadrado, entonces me queda la incertidumbre, me queda el valor relativo, la incertidumbre relativa del área elevada al cuadrado. Y si yo aquí esto lo expreso en la siguiente forma: y cuadrado por la incertidumbre de x al cuadrado más x al cuadrado por la incertidumbre de y al cuadrado. Y todo esto lo divido por área, pero ya no lo divido por a, sino por el equivalente del área, que es, en ese caso, es x cuadrado por y cuadrado. Esto me va a quedar la siguiente relación. Entonces, esto lo voy a expresar como u sobre a, o sea, el error relativo del área elevado todo al cuadrado. Queda u de a sobre a. Y ese sería el error relativo del área. Esto es igual a... Ahora, si yo divido este término sobre este, o sea, saco como un denominador, se cancela el y cuadrado con el y cuadrado de acá y me queda simplemente u de x sobre x cuadrado. Pero como me quedan ambos al cuadrado, lo expreso igualmente como el error relativo de x elevado al cuadrado. Más, y hago aquí lo mismo. Si divido este solo sobre este, se cancela el x y me queda la incertidumbre en y sobre y. Ambos elevados al cuadrado, entonces los separo en un solo paréntesis. Entonces, ¿qué pasa? Esto se reduce a que esta ecuación, esta ley de propagación de la incertidumbre, se reduce al cálculo de los errores relativos. ¿Ya? Aquí. Entonces, ¿cómo tengo yo la incertidumbre? Pues ahora sí, saco la raíz cuadrada de esto nuevamente y me queda la incertidumbre en el área sobre área es igual a todo esto, pero en raíz cuadrada. Sí, ahora, ¿cómo calculo la incertidumbre? Pues despejo de aquí a el u. Finalmente la incertidumbre es y simplemente aquí lo que hay que hacer es este área pasarla a multiplicar acá. Entonces queda de esa forma el área, la ecuación. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Simplemente
hallar las incertidumbres, ¿sí? Cada incertidumbre. Hallar la incertidumbre, bueno, ya tiene las incertidumbres, calcular obtener el error relativo en x, elevarlo al cuadrado, sumarlo con el error relativo de y elevado al cuadrado, sacarle la raíz cuadrada y multiplicarlo por el área. ¿Sí? Eso es todo lo que tienen que hacer allí. Y eso lo tienen que hacer en cada uno de los cálculos. En cada una el área obtenida con las cintas métricas. Bueno, lo mejor para que ustedes hagan esto es hacerlo en una tabla. Indican cómo se calcula. Entonces, digamos aquí van a colocar las medidas. Bueno, entonces esto sería por decir algo, para la medida para X y Y para la primera cinta métrica. Vale, entonces vamos a hacerlo más bien de la siguiente forma. Aquí, medida, eh, escala, te pongo la escala. Esto acá en decímetros, en centímetros y en milímetros. Entonces aquí el valor que obtuvieron, pero todo en decímetros. Entonces colocan aquí el valor, vamos a que el valor de X. Entonces aquí escriben el resultado de X en decímetros. Pues supongamos como ejemplo, hay una que dio, mm, creo que eran 2 decímetros, y este te da la cifra apreciada, es decir, algo 5, más o menos lo que le dio en la incertidumbre. La incertidumbre, pues, recuerden que daba como algo, creo que daba 0,2. La incertidumbre está en el valor de la posición de la cifra apreciada, porque la cifra apreciada, recuerden que es una cifra que puede ser 5, puede ser 6, puede ser 4. Entonces ahí es donde está la incertidumbre. Ahí es donde está la duda, la cifra dudosa. La incertidumbre recae en la cifra dudosa. Y el valor de Y, supongamos que le dio, no sé, 30 decímetros. Entonces supongamos que le dio 3 decímetros, eh, 0,2. Entonces, más o menos 0,2. Y así van a colocar en centímetros la siguiente, pero la siguiente centímetros, no en centímetros, sino todas en decímetros. Entonces esta daría 2,5. Y pongamos aquí que tenía una cifra apreciada con su incertidumbre, 0,02. Y acá igual, ¿sí? En decímetros. Y pues, los cálculos lo van a hacer aparte del área. Entonces el área la van a escribir acá. Y van a escribir el valor del área. Entonces supongamos que esa área en este caso da como 0,5 o 3,2. Pues entonces no van a colocar 8, sino 8,0. Recuerden que el número de, como aquí hay dos cifras significativas, esto no puede tener tres cifras significativas. Podría dejarse en 7, pero 7 sería una cifra incierta. Entonces hay que agregarle un 0. Entonces más o menos el cálculo de incertidumbre, que lo hacen con la ecuación anterior, que es calcular los errores relativos, 0,2 sobre 2,5 al cuadrado más 0,2 sobre 3,2 elevado al cuadrado, se le saca la raíz cuadrada y se multiplica por el valor del área, en este caso este valor. Y aquí le va a dar la incertidumbre, no sé qué valor le hubiera dado acá, entonces acá tiene que dar, digamos, 0,03 por decir algo. ¿Sí? Y acá tiene que colocar las unidades, que aquí en este caso todo se está haciendo en decímetros al cuadrado. Esto está en decímetros y todo esto está en decímetros. Tiene que colocar aquí también las unidades.
Y ese es el resultado, ese es el reporte que tienen que dar. Me indican cómo hicieron las operaciones. Eso sí lo tienen que hacer. No van a colocar todas las operaciones, al menos hagan una. Bueno, espero que les quede claro. Cualquier pregunta me la pueden hacer por el WhatsApp. Si aún no quedó claro alguna idea. Vamos a repasar. Entonces, se tienen las medidas de X en la forma de que su cero más o menos la incertidumbre, Y igual a Y su cero más o menos la incertidumbre. Todas las medidas se pasan a decímetros, ¿sí? Se convierten a decímetros, tanto para X como para Y. Esta es tabla de mediciones para X y la otra sería tabla de mediciones para Y. Bueno, una vez tienen eso, calculan los errores relativos en X y en Y. Sí, porque esto es lo que vamos a necesitar en X y Y. Y ya con, esta es la teoría, ¿no? Esta es la descripción de esta ecuación última que tenemos acá. Entonces ya con eso, ya teniendo las incertidumbres de X y las incertidumbres de Y, las elevan al cuadrado, las suman, le sacan la raíz cuadrada, calculan el área y la multiplican esta raíz cuadrada por el área. Esa es la incertidumbre en Y. Entonces eso lo hacen tanto para las medidas de X y las medidas de Y en las tablas anteriores. Luego, esos resultados de las incertidumbres con los valores obtenidos lo van a colocar en esta tabla. Y no se olviden explicar el procedimiento de estos cálculos. ¿Listo? Entonces, espero que haya quedado claro.